El regalo que una dirección nos da solo alcanza su pleno valor si se combina con los regalos de las otras tres. Por eso, cuando rodeas la rueda, activas en ti mismo una a una las cualidades que pertenecen a las direcciones. La rueda te ofrece una imagen completa. Las 4 direcciones se complementan la una a la otra de manera armoniosa. Vamos a ver un ejercicio llamado 4 maneras de mirar. En este ejercicio se emplea un método diferente en cada uno de los 4 cuartos de la rueda, en vez de repetir la misma manera de sintonizarse con todas las direcciones. Cuando completes el ejercicio, la rueda te habrá ayudado a obtener una nueva perspectiva a través de 4 maneras diferentes de mirar. Para este ejercicio, tienes que elegir una pregunta, un problema o un reto que esté ocupando tu mente. No tiene por qué ser una situación dramática. Puede ser cualquier tema para el que te gustaría recibir la ayuda de las 4 direcciones. El primer paso es elegir un símbolo que se pueda usar para representar eso que te preocupa. Puedes elegir una piedra o cualquier objeto pequeño. También puedes dibujar un símbolo o describir lo que te preocupa en una pequeña carta y luego doblarla. Sea lo que elijas, asegúrate de que no sea demasiado grande. Deberías poder ser capaz de tomarlo con facilidad con una mano y sostenerlo ahí durante un tiempo. Coloca tu símbolo en el suelo, en lo que va a ser el centro de la rueda. Ahora determina cuál es tu posición. ¿Cuán cerca o lejos estás del centro? Puedes elegir cualquier distancia entre 10 centímetros o 3 metros. Mientras miras al objeto que está en el centro, elige tu posición con cuidado. Una vez que hayas encontrado la distancia en la que te sientes cómodo, ya tienes el lugar donde empezar. Recuerda lo grande que es, porque tendrás que tomar esta posición de comienzo 4 veces, una vez para cada dirección. Puedes tomar un bolígrafo y papel para tomar notas después de cada vuelta. Comienza al este de la rueda. Este es el lugar donde comienzas a percibir las relaciones que existen entre ti mismo y el mundo que te rodea. Es el lugar donde puedes sentir una mayor claridad que te ayuda a ver tu entorno. Desde la posición de comienzo, empieza a moverte hacia el centro e imagina que te alzas como un ave de presa. Muévete hacia adelante con lentitud, mientras te elevas hasta alcanzar el objeto que hay en el centro. Cuando estés muy cerca, inclínate un poco para que lo puedas mirar directamente desde arriba. Todavía tienes los pies sobre el suelo. No intentes subirte a una silla porque podrías perder el equilibrio. Ahora no te concentras en el objeto. Deja que tu visión se amplíe, sin enfocarse. En vez de estudiar el símbolo del centro, trata de percibir las áreas que lo rodean. Un problema siempre está rodeado de una estructura interna invisible. La mayor parte de esta estructura es una creación de comportamiento, pensamientos y sentimientos habituales, pero también puede incluir influencias del exterior. Cualquiera que sea el problema, solo se experimenta como tú lo sientes, a causa de los patrones que lo originan y que le dan su forma y su sabor. Con la ayuda del intenta ver los patrones y las influencias exteriores que crean y mantienen el problema. Puedes mantener los ojos abiertos y ver qué pensamientos aparecen mientras piensas en él, o puedes cerrarlos y dejar que surjan las imágenes. ¿Dentro de qué estructura se encuentra tu reto actual? Así como una seta es solo la manifestación visible de una amplia red de filamentos vivos sobre la Tierra. Es muy posible que tu problema no exista totalmente aislado. Una de las cualidades del es que revela
relaciones, estructuras y patrones. ¿Qué ves? ¿Qué ideas te vienen a la cabeza? Mira el problema desde arriba, literal y simbólicamente. Utiliza la cualidad de la claridad sin emociones. Permanece simplemente con la percepción tanto como puedas. Observa y percibe qué se muestra. Después de un tiempo, da unos pasos hacia atrás, imaginándote que desciendes de nuevo. Ahora, colócate en la posición de comienzo otra vez. Ahora en el sur. En esta dirección encontraremos la interacción, el intercambio y la comunidad. Desde la posición de comienzo, muévete hacia el centro. Después, cuando llegues ahí, saluda a tu problema, como harías con cualquier otra persona a la que te gustaría conocer. Puedes tomar el símbolo en tu mano y, si te apetece, puedes sentarte en el suelo. A menudo, cuando tenemos un problema, tratamos de evitarlo porque no nos gusta mirarlo directamente a la cara. No nos gusta experimentar los sentimientos y pensamientos que el problema nos trae, y por eso miramos hacia otro lado. Pero alejarse de él no hace que el problema desaparezca por arte de magia, y antes o después tenemos que enfrentarnos a él de todos modos. En este ejercicio utilizamos el poder de la comunicación y de la conexión del sur. Por eso, no sigas considerando tu problema como un enemigo que tienes que evitar. Al contrario, intenta aproximarte al centro del círculo, como si finalmente te encontraras con alguien a quien has estado esperando ver. Establece una conexión, tócalo, dale la bienvenida. Puedes decir tu nombre y describir qué representa el símbolo. Hola, me llamo... completar, y tú eres uno de mis problemas. Qué bien que nos encontramos y nos podemos conocer. Me gustaría comprenderte mejor y por eso vengo a pasar un rato contigo. No intentes escaparte. Siéntate un rato y establece un contacto. Puedes tocar el símbolo, leerlo o explorarlo. Presta atención a los sentimientos de resistencia o a otras sensaciones e inclúyelas en el intercambio. Problema. Mientras te toco, siento miedo en mi estómago. He estado posponiendo conocerte durante algunas semanas y tenerte en las manos me causa tensión. Cuando compartes las cosas de esta manera, puede que la tensión se disipe. La comunicación es la clave en el sur. Expresar la verdad de una manera sincera, suave y precisa, eligiendo las palabras con cuidado. He tenido miedo de que llegaras a controlar mi vida, pero ahora que te tengo entre las manos todavía me puedo sentir a mí mismo. No desaparezco. En realidad es un verdadero alivio mirarte. Puede ser un poco raro hablarle a una piedra o a un símbolo sobre un papel como si fuera una persona, pero si lo intentas te darás cuenta de que tu relación con el problema empieza a cambiar inmediatamente. Mientras estás ahí sentado, pregúntate ¿cuál sería la mejor manera de tratar con el problema ahora que ya no intentas escaparte de él? Pregúntale al problema y mira qué palabras, sentimientos o imágenes surgen. Simplemente ábrete a la posibilidad de que se presente una respuesta y observa qué ocurre. El sur es el lugar de la cooperación. ¿Cómo podría el problema y tú trabajar juntos para resolver las tensiones y las dificultades? ¿Qué necesitas aprender sobre esto? Puede que quieras traer a tu mente las comunidades a las que perteneces. Tienes todo tipo de redes, amigos de la escuela, del trabajo, familia, personas de tu grupo espiritual de estudio. ¿Hay personas ahí que te podrían ayudar? Mantén un sentido de cercanía y de conexión en relación al símbolo que sostienes en las manos. Este problema tiene un papel en tu vida ahora mismo, lo quieras o no. Por eso es mejor conocerlo y ser su amigo. Después de un tiempo sentirás que el trabajo ha terminado. Puedes colocar tu problema en el centro y volver a la posición de comienzo
en el cuarto oeste de la rueda. Pasa unos minutos en la posición del comienzo al oeste de la rueda, ya que esta dirección representa tu distancia habitual y tu relación con el problema. Después, vete al centro lentamente, toma el símbolo en tus manos, cierra los ojos y absorbe el problema. Llévalo a tu corazón, donde los límites entre tú y el problema se disuelven. En el oeste, las formas se disuelven cuando ya no son necesarias, mientras que al mismo tiempo se recoge la cosecha. ¿Qué partes del problema o de tu identificación con él puedes soltar? ¿Qué partes ya han cumplido su propósito? Piensa en ello mientras mantienes el problema dentro de tu centro. Mira la verdad sobre el problema y sobre ti mismo cara a cara. Puede que te mantengas tenaz en la manera en la que has estado contemplando este reto en tu vida y que no estés dispuesto a aceptar otro punto de vista. Esto te ha llevado a rechazar con orgullo la ayuda de tus amigos. Puede que el problema te emocione y la verdad es que todos esos cubos de lágrimas no han resuelto nada, solo te han cansado. Puede que odies a la persona que te ha causado el problema tan profundamente que solucionarlo significaría que dejarías de sentirte la víctima indefensa de una mala persona. No siempre es así, pero a menudo nosotros somos la causa de por qué una solución se mantiene fuera de nuestro alcance. Llevar el problema a la profundidad y abrazar la verdad sobre éste puede traer percepciones inesperadas. Utiliza el poder del oeste para disolver las cosas que no te ayudan. Ya cumplieron su propósito. Tú quieres avanzar, salir de ese lugar en el que te has quedado atrapado. El oeste también protege esas cosas que necesitan conservarse. Mientras eliges algunas partes de tu problema o maneras de tratarlo de las que te quieres desprender, verás cómo debes conservar otras partes. En el mundo interior experimentas la realidad del hecho de que tú y tu problema son uno y el mismo. ¿Qué aspectos de tu relación con el problema te han servido? ¿Cuáles te han traído equilibrio? Esas debes mantenerlas, porque pueden seguir fortaleciéndote. Cuando hayas hecho un inventario y te hayas mirado en el espejo, puedes volver a sacar el problema y ponerlo en el centro de nuevo. Después de tomar la posición de salida en el norte, empieza a moverte. Ponte de cara al objeto que está en el centro y da unos pasos hacia atrás, aumentando poco a poco la distancia que nos separa. Es más un movimiento interno que físico, así que no necesitas dar grandes pasos. Lentamente aléjate del centro y suelta totalmente el problema. No es una liberación emocional, no es una despedida, se trata de que te alejes de él simplemente, de que adoptes una postura neutral y desapegada. Mientras te mueves, deja el problema atrás y abandona tu identificación y los sentimientos que tienes hacia él. Aléjate tanto como te lo permita la habitación en la que estés. Sal del mundo de las limitaciones y las frustraciones y penetra en el silencioso mundo del alma. En la atemporalidad todos los problemas parecen temporales e insustanciales. El núcleo del norte es la armonía, el equilibrio y la unidad. Desde esta perspectiva puedes observar el mundo físico, pero no eres parte de él. En el norte ya no estás atrapado en la dinámica que el problema te causa en la vida. Trae a la mente la manera en la que trataste con algún otro problema pasado que fue difícil, pero que resolviste hace tiempo. Puede que todavía lo recuerdes con detalle, pero ya simplemente no te afecta. Este tipo de sentimiento es un regalo del norte, una posición neutral, mirar algo desde una distancia. Mira a tu símbolo, objeto o piedra que está en el centro. A lo mejor estás tan lejos de él que ya no puedes verlo,
Sin embargo, sigue estando ahí. ¿Qué perspectiva te da el norte? ¿Qué aspectos del problema surgen desde ahí? ¿Qué te puede ofrecer la sabiduría de tu alma? Puede que veas cosas que no aparecieron en las otras direcciones. Con cuidado y en silencio, obsérvalas. Date tiempo. Cuando sea el momento adecuado, vuelve a la posición de comienzo. Nos enfrentamos a un problema crónico en la vida cotidiana. Nuestro repertorio para tratar con él suele ser muy limitado. Puede que estemos dolidos con alguien y solo nos enfoquemos en este aspecto. Puede que nuestra energía se haya ido y nos sintamos exhaustos. Podemos terminar en un punto ciego. A veces seguimos repitiendo ciertas frases o sintiendo ciertos sentimientos sin otra razón que lo que la gente nos hizo. Simplemente nunca tuvimos otro ejemplo. Cualquiera que sea la razón, nos quedamos estancados en una posición que, con algo de práctica, podemos identificar con una de las direcciones. Estamos atrapados en una respuesta exagerada, en una estrategia distorsionada que pertenece a esa dirección particular. Hasta ahora hemos mencionado aspectos positivos o constructivos de las direcciones, pero también vamos a mirar algunas dinámicas negativas con más detalle más adelante. El ejercicio de mirar desde 4 direcciones puede que haya clarificado cuál es el lugar habitual desde el que tratas con un problema concreto. A menudo, la posición de comienzo es una señal importante. Si estuviste realmente lejos del problema, esto puede querer decir que has permanecido en el norte durante algún tiempo, intentando separarte de ese problema. También puede ser que una de las direcciones te resultase realmente familiar. En sí misma, esta es una percepción muy valiosa porque te dice cuál es tu punto de partida y qué estrategias te gusta usar habitualmente. El ejercicio también te ha podido dejar claro que una o dos direcciones te resultan desagradables o desconocidas. Esto puede indicar que esa dirección no está muy desarrollada o que no estás acostumbrado a utilizar esta perspectiva concreta para resolver un problema. Si te ha ocurrido esto, es exactamente ahí donde encontrarás nuevas y valiosas percepciones y pasos hacia una solución. Mirar desde lugares distintos, desde 4 lugares distintos, observar el problema de 4 maneras diferentes, te ayudará a encontrar una perspectiva equilibrada. Las culturas chamánicas enseñan que las direcciones no son solo lugares abstractos sobre un círculo que podemos asociar con ciertas cualidades, comportamientos y animales. Nos dicen que cada una de las 4 direcciones tiene su propia alma y su propia conciencia. Diferentes culturas pueden expresar esto de diferentes maneras. Por ejemplo, hablando del abuelo del oeste, del espíritu del norte, el viento del este o de la anciana del sur. La palabra direcciones nos trae distintas asociaciones. En primer lugar, la palabra hace referencia a los puntos cardinales. También es un término geográfico que te ayuda a determinar dónde te encuentras y a dónde vas. Las direcciones no solo indican un lugar, también indican tiempo, el día, la noche, el verano, el invierno. Además de tiempo y espacio, las direcciones son también como un almacén donde se guarda todo tipo de cualidades y procesos energéticos, psicológicos y físicos. Cada una tiene una personalidad diferenciada y un alma propia. Cuando la gente dice las direcciones en un contexto chamánico, ellos no se enfocan en uno de estos significados, sino que se refieren a todas estas cosas a la vez. La rueda es como una persona que comparte sus historias una a una, a medida que la vas conociendo mejor a lo largo de los años. Tú compartes tus propias historias con la rueda y ves cómo encuentran su lugar en esta.
Hay muchas capas de conocimiento y muchos detalles fascinantes, así como muchas dinámicas interesantes entre las direcciones, y a medida que pase el tiempo, éstas se revelarán a sí mismas. La rueda es el vínculo entre el interior y el exterior, y nos recuerda que el pequeño espacio que hay dentro de nuestra propia rueda personal es parte de un espacio mucho mayor. Estamos participando en un campo de ser que es enorme, tal vez infinito. La rueda nos da una estructura que nos permite adentrarnos en niveles específicos de este campo, recordar que somos parte de él y percibir apoyo y fortaleza. Utilizar las palabras en oración es uno de los modos chamánicos tradicionales de tocar la puerta. La oración es como la respiración. Hay un ritmo natural en ella. Cuando hablas es como si exhalaras y las palabras fluyen donde quieren ir, con facilidad y libertad. Después de algunas frases habrá un descanso natural, a veces de solo unos segundos y otras veces de más de un minuto. Es como la inspiración. Te quedas callado, sin actividad, receptivo. Entonces, las palabras empiezan a fluir de nuevo. Tal vez puedes utilizar la imagen de que mientras estás hablando, también te estás expandiendo y tus palabras alcanzan las direcciones. Cuando te quedas callado, abres las puertas para que las direcciones lleguen a ti. Veremos las oraciones que puedes decir para cada uno de las direcciones, cada uno de los puntos, este, sur, oeste y norte. Para el este. Poder del este. Eres el lugar donde las cosas encuentran su comienzo. El potencial para que todo pueda salir bien, para todas las cosas buenas, es parte de tu ser. Ayúdame hoy con tu capacidad de clara percepción, para ver las posibilidades que pueden traer armonía y conexión. Ayúdame a ver con claridad. Bendíceme para que pueda reconocer lo que es importante y lo que no, y ayúdame a dar los pasos correctos hoy, pasos que conduzcan hacia la paz. Para el sur. Poder del sur. Te pido fuerza para ser capaz de llevar las responsabilidades que son mías de una buena manera. Ayúdame a recordar que soy parte de un equipo de buenas personas, que no tengo que hacerlo todo yo solo. Ayúdame a darme cuenta de que puedo compartir responsabilidades con los demás, de que ellos están dispuestos a hacer el trabajo conmigo. Tú eres el espíritu de la comunidad. Recuérdanos que siempre hemos sido un buen equipo. Ayúdanos con tus cualidades de humor, intercambio, interacción y hermandad, para que podamos sentirnos parte de un círculo de amigos de nuevo. Para el oeste. Oeste. Llevo dentro de mí los recuerdos de las oportunidades y pérdidas y de los desacuerdos. Recuerdo mis propios errores y los de los demás y todo lo que me llevó a tener problemas. Si hoy también me quedo atrapado en las heridas del pasado, ayúdame a soltarlas. Por favor, ayúdame con la cualidad de la conciencia para que pueda estar en el aquí y el ahora, no me quede atascado en el pasado. Para el norte. Poder del norte. Yo te invito a estar conmigo hoy, especialmente en estos momentos en los que me olvido de mi propia alma debido a las tensiones. Ayúdame a buscar esos pequeños momentos en los que puedo estar sin hacer nada durante un rato, solo estar, de modo que pueda hacer frente a mis problemas con paz, confianza y tranquilidad. Las 4 direcciones se conectan entre ellas a través del círculo, pero también mediante 2 ejes que se cruzan en mitad de la rueda. Cada dirección está conectada
a sus vecinos por la derecha y por la izquierda, y también por medio de un eje, con la dirección del lado opuesto de la rueda. El eje este-oeste une dos opuestos, construcción y deconstrucción, o tomar algo y soltarlo. El sur es el lugar del hacer y estar ocupado, pero desde una cierta perspectiva, la dinámica entre el este y el oeste trae incluso más actividad. El movimiento creado entre el este y el oeste, sin embargo, no es visible porque es una dinámica interna que está escondida. Para empezar, hay un movimiento desde el este hacia el oeste. Para cada idea que se abre camino a la realidad del sur y consigue ser puesta en acción, siguiendo la dirección de las agujas del reloj a lo largo del círculo. Muchas otras ya han pasado por el eje del este al oeste. Cada día tenemos cientos, probablemente miles de impulsos e ideas. Toma cuerpo en el este, donde nace lo nuevo, pero solo las ideas que llegan al sur se convertirán en verdadera acción. ¿Qué ocurre entonces con los miles de impulsos y planes a medio formar que nunca llegaron al sur? Solo un puñado de nuestros planes se hace realidad. Entonces, ¿dónde van los demás? Se disuelven en el oeste. El eje entre el este y el oeste lo hace posible. El este trae nuevas ideas, nuevos deseos y fantasías. En el oeste se evalúan, pero esto no quiere decir que en el oeste se descargan todas las ideas indiscriminadamente, sino que se comprueba y sopesa cada una de ellas. El movimiento natural en el este es el crecimiento y la expansión, si es posible en todas las direcciones a la vez. El este percibe posibilidades por todas partes. Aquí encontramos nuestro deseo de explorar, de descubrir cosas, de hacer algo distinto. Si no controlamos el este, nos perdemos en un remolino de ideas y de planes. El oeste equilibra esta expansión con un contramovimiento que dirige nuestra conciencia hacia el interior, hacia el centro. A veces, el oeste habla con la voz de un crítico interno y nos mantiene controlados, riñéndonos o avergonzándonos. ¿Qué van a pensar los demás? No comas tanto. Este tipo de voces internas nos empequeñecen y rápidamente detienen cualquier expansión. El oeste también tiene cualidades que son más beneficiosas. No siempre necesita usar violencia autodirigida para mantenernos alejados de cambios repentinos que pudieran alterar nuestras vidas. En el oeste encontramos nuestras partes más maduras. El oeste es el lugar donde sabemos lo que somos. Es el lugar de nuestro mundo interior, donde sabemos lo que es más importante para nosotros. También es el almacén de la fuerza interna, que crece mientras estamos activos en el sur. El eje conecta el este y el oeste, y en el intercambio, el eje hace posible determinar el valor de lo que viene del este. Podemos pensar en ello, valorar qué puede funcionar y qué no. El eje nos ayuda a decidirnos. Gracias a la experiencia de vida almacenada en el oeste, podemos adivinar de antemano qué consecuencias tendrán ciertas acciones. Del oeste al este. En el oeste encontramos nuestro sentido del ser. Al menos encontramos un tipo de autoconciencia que nuestra personalidad trae. Nuestra verdadera naturaleza solo se puede encontrar en el norte, en el lugar de nuestra alma y de la conciencia que no depende de la identificación con las experiencias del mundo físico. Podemos ver el oeste como una extensión del sur, donde nos encontramos plenamente en el mundo. Llegamos al oeste en el momento en el que
desaceleramos un poco y entramos en un estado de autorreflexión, cuando intentamos sentir de qué se trata todo. El oeste es la puerta a las realidades internas, donde se guardan nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros secretos. El este también es una puerta, pero es una que se abre hacia el mundo exterior. Es el nacimiento de una nueva vida, de nuevas ideas. En el oeste nos hacemos conscientes de lo que importa y lo llevamos en nuestra conciencia a medida que viajamos por el eje hacia el este. Allí miramos al mundo. Mientras permanezcamos en el oeste, podremos sentirnos a nosotros mismos, pero no nos estaremos relacionando verdaderamente con el otro, porque permanecemos en nuestro mundo interior. Los sueños que tenemos sobre nosotros mismos y los demás pueden ser hermosos o inquietantes, y a menudo dejamos que sigan existiendo para siempre, sin dejar que se enfrenten al mundo exterior. Mucho de lo que está almacenado en el oeste se encuentra en la oscuridad, porque el oeste es, entre otras cosas, el lugar de la mente inconsciente. Cuando miramos hacia adentro, encontramos una capa tras otra de sueños y de imágenes sobre la realidad. Estas imágenes se basan en experiencias individuales. Algunas de ellas son recientes, pero muchas otras provienen de nuestra infancia e incluso del útero de nuestra madre. Mientras estos sueños, sentimientos y convicciones queden enterrados en el oeste, determinarán en gran medida nuestro comportamiento. Para tener una relación con el mundo basada en la verdadera interacción, necesitamos pasar tiempo en el oeste y poco a poco llevar lo que encontramos allí por el eje hacia el este, hacia la luz. Ahí lo podemos ver con más claridad. Pero, a menudo, el movimiento del oeste al este es lento y a veces hasta doloroso. Si tus experiencias infantiles te dejaron con un profundo sentimiento de que no tienes el suficiente cariño y atención para sobrevivir, es difícil llevar este sentimiento sobre el eje hacia el este para examinarlo allí. El sentimiento es doloroso y por lo tanto difícil de abrazar. Es verdad para ti, pero no quieres tomar plena conciencia de esa verdad porque te duele mucho sentirlo. Lo experimentas como una verdad en tu mundo interior, y cuando te permites a ti mismo tomar plena conciencia de ello, cada vez sientes con más claridad que no puedes confiar en el mundo para apoyarte. Sin embargo, la convicción de que el mundo no te va a apoyar es solo un sueño basado en experiencias muy tempranas. Es una verdad interna subjetiva. Tomando conciencia poco a poco, dejando que la luz de la percepción y la claridad del este brillen en estos espacios tan oscuros, la realidad interna comenzará a interaccionar con el mundo externo. Después de hacerte consciente de tu pesadilla interna y de explorarla, es posible que descubras que tu experiencia real en el aquí y ahora te muestra que el mundo sí te apoya. La verdad de no recibir lo que necesitas para ti seguirá siendo la única verdad si la proteges de la verdadera interacción con el mundo. Ideas como estas nunca se disuelven si quedan enterradas en el oeste. Solo se pueden disolver poco a poco mediante la interacción entre el oeste y el este. En el movimiento del este al oeste se comprueba el valor y el potencial de las ideas. Solo unas pocas avanzarán hacia el sur. Pero el movimiento de oeste a este es un movimiento contrario. Ahora no son los nuevos y rápidos impulsos los que se mueven a lo largo del eje, sino los sueños e imágenes más profundos y lentos. A medida que empiezan a moverse, muchos de ellos se disolverán poco a poco en la brillante luz del este. El este trae iluminación. Cuando los sueños y las ideas viajan de oeste a este,
muchos se disolverán en la luz de la percepción, al igual que la nieve se derrite en primavera. Vivir en un lugar de sueños interiores se ve gradualmente sustituido por la presencia del mundo real, por una conciencia enfocada en el aquí y ahora. De sur a norte y de norte a sur. El sur es el lugar del cuerpo, la acción, el trabajo, el dinero, la vida, la sexualidad, los negocios y las responsabilidades. Mientras estamos en el sur, surgen todo tipo de sentimientos y emociones como resultado de interactuar y confrontarnos con las personas, las cosas y las situaciones. Estas emociones pueden ser intensas, pero cambian fácilmente porque son el resultado de la interacción. Cada gesto o palabra de otra persona nos influye en cómo nos sentimos sobre ellos y o sobre nosotros mismos. En el sur no hay un verdadero descanso, solo hay movimiento, desarrollo y cambio. El norte es lo contrario, silencio, espacio, amplitud, atemporalidad. El norte, el alma, está conectada con el sur, el cuerpo, a través del eje norte-sur. Cuando hablamos del eje este-oeste, dijimos que hay un flujo casi constante de movimiento ahí, muy rápido cuando proviene del este y más lento cuando viene del oeste. Ideas, puntos de vista, sueños, convicciones, viajan hacia atrás y hacia adelante por el eje este-oeste. En el eje que conecta el norte y el sur hay menos tráfico. Una de las razones es que el norte y el sur son de naturaleza muy distinta. El este y el oeste son más parecidos el uno al otro. En el oeste encontramos la autorreflexión, donde experimentamos la relación que tenemos con nosotros mismos. En el este, la atención se mueve hacia las estructuras del mundo que nos rodea y allí prestamos atención a la relación que existe entre nosotros y nuestro entorno. Tanto el este como el oeste tienen que ver con la reflexión activa. El norte y el sur no tratan sobre la reflexión, tienen más que ver con la acción, con ser. El sur es materia, no tus relaciones con ella. El sur es interacción, no planificación o evaluación de la misma. El norte es el alma, no la inspiración o la sabiduría que el alma te puede proporcionar. ¿Cómo puedes trasladar materia física al mundo del alma? Esto es difícil de imaginar. En este nivel no hay movimiento posible de sur a norte, porque el mundo físico permanece en el terreno físico. Sin embargo, algo viaja sobre el eje de sur a norte y de norte a sur. Una parte de nuestra alma se solapa con la materia física y vive en nuestro cuerpo. Otra parte del alma no entra en el cuerpo, sino que se queda en el otro mundo, en el norte. El eje norte-sur mantiene el alma intacta. De hecho, el eje también es parte de nuestra alma. Sobre el eje sube y baja un tranquilo flujo de información. La parte del alma que vive en el cuerpo comunica sus experiencias a la parte que está en el norte. No le envía informes diarios sobre lo que hubo para cenar la noche pasada o sobre cuántas personas se reunieron en un día en particular. Le pasa esas experiencias que nos forman, que nos cambian. No tenemos cambios fundamentales de conciencia todos los días. La manera en la que experimentamos el mundo a nuestro alrededor no varía totalmente cada 2 semanas. Muchas de las experiencias que tenemos en el sur son importantes desde la perspectiva del cuerpo y los sentidos, pero no todas ellas son tan importantes para el desarrollo del alma. ¿Cuántas veces decimos con lágrimas en los ojos, ¿esto me toca el alma? Con suerte, 1 o 2 veces al día, puede que más, pero no a cada minuto, a cada hora. Es por ello que en este eje hay pocos atascos de tráfico. El alma se transforma y crece lentamente a medida que atraviesa las influencias de la vida en el mundo físico.
Importantes experiencias del sur tocan el norte, pero también hay un movimiento de norte a sur. Pequeñas partes del alma se mueven hacia el cuerpo físico y cuando alcanzan el sur se integran en el cuerpo. Uno de los paradigmas más importantes del pensamiento chamánico es el concepto de alma perdida. Una parte del alma se puede desprender e irse cuando la vida es muy dura, después de un accidente, de una grave enfermedad o pérdida, o cuando la vida es insoportablemente aburrida y las opciones son limitadas. Una parte del alma se desconecta del cuerpo físico y viaja al norte, al silencio y a la paz. Después de todo, el norte es el verdadero hogar del alma, donde ésta se origina. El alma se siente en casa ahí, y comparado con el norte, el mundo de la materia es mayormente pesado, denso, desagradable, sudoroso e intranquilo. Cuando la vida no nos ofrece un mínimo de espacio, bienestar y descanso, hay partes del alma que se empiezan a marchar. El dolor continuo, ya sea mental, emocional, físico o espiritual, provocará que algunas partes del alma se vayan después de un tiempo. Estas partes se mueven de sur a norte a lo largo del eje, que en sí mismo también es parte del alma. Lentamente, estas partes entrarán en la tranquila región del norte, alejándose de lo que les duele. Los pueblos tradicionales chamánicos comprenden este movimiento y recuperar partes de un alma perdida era una importante tarea para los chamanes y las personas de medicina. Se puede invertir el movimiento y partes del alma pueden volver al cuerpo físico. Un chamán puede recuperar partes perdidas y traerlas de vuelta, pero hay otras partes que también vuelven por sí mismas. Por ejemplo, hacer algunos cambios en tu vida para que tu cuerpo y tu casa sean un hogar atractivo para el alma, ayuda a traer algunas partes de vuelta. El eje, de norte a sur, servirá entonces como un camino para esas partes del alma que regresan. Cuando las partes del alma se están alejando del cuerpo, solo se enfocan en alejarse del dolor. Cuando la vida cambia para mejor, esa información se vuelve parte del alma y ese trozo se enterará de ello antes o después y considerará regresar de nuevo. Por lo tanto, la cantidad de sustancia de alma que tenemos en nuestro cuerpo puede variar de una vez a otra. En el habla diaria hay todo tipo de dichos que expresan esta dinámica. Podemos decir que perdimos nuestra alma, que dejamos nuestra alma en algún lugar, o que una terrible experiencia ha dejado un vacío en nuestra alma. También podemos decir que algo es bueno para nuestra alma, que el alma está bailando o que está emocionada. Así como podemos hacernos una herida o contractura en el cuerpo físico, también nuestra alma se puede encoger y herir. Cuidamos de nuestro cuerpo y podemos cuidar de nuestra alma de la misma manera. Dedicar algún tiempo a la práctica espiritual como la meditación fortalece la conexión con la energía del alma y nos ayuda a permanecer conectados a ella en tiempos de estrés y dificultad. La oración fortalece el alma y la trae más cerca. Cantar, bailar, todo esto puede abrir el eje norte-sur e invitar al alma a acercarse cada vez más. La esencia del alma es el silencio, pero también le gusta aprender y experimentar la vida en el plano material. Por lo tanto, no es tan difícil invitar al alma a que se acerque y viva más plenamente en el cuerpo. El camino norte-sur conecta las dos realidades, y si comprendemos los movimientos sobre este eje, podemos traer más equilibrio entre ellos. El eje, este-oeste, es el eje de la reflexión y la búsqueda interior. Sobre este eje se desarrolla un sentido del tiempo. El este se orienta hacia el futuro, mientras que el oeste nos recuerda lo que viene del pasado. Uno está ocupado con opciones y con lo que vendrá, y el otro con lo que ya ha sido y con el resultado de acciones y sucesos anteriores. Por lo tanto, el este y el oeste no están plenamente presentes en el aquí y ahora. La dinámica sobre el eje este-oeste
trae reflexión y evaluación y forma uno de los fundamentos de la personalidad y de los patrones de nuestro pensamiento. Cuando la conciencia se dirige al eje norte-sur, la reflexión y un sentido temporal dejan espacio a un sentido de atemporalidad. El alma y el cuerpo se experimentan en el momento inmediato y el tiempo lineal desaparece. Sur y norte, cuerpo y alma, ya no se orientan hacia el futuro o el pasado, simplemente están aquí y ahora. Nos dan la experiencia de la sustancia, de la forma y del lugar. La experiencia, espacio y tiempo, tan radicalmente distinta la una de la otra, se hace posible a través de la dinámica sobre los dos ejes de la rueda. De este a oeste. Algo que puedes hacer en un día libre es tomar un bolígrafo y una pequeña libreta o algunas hojas de papel usadas y pasar un tiempo en el este de la rueda. Contacta con los poderes que hay ahí, tal y como has aprendido, y deja que te vengan las ideas. ¿Qué podría hacer hoy? ¿Cuáles son las alternativas? Son ilimitadas. No pienses en eso. Simplemente escribe 25 o 15 cosas que quisieras hacer hoy. Escribe cada idea en una hoja separada y no la juzgues. No te preguntes a ti mismo si son realistas o no. Solo escríbelas. Después toma el primer papel y llévalo al oeste, a lo largo del eje. Ahí toma tu momento y sumérgete. Toca tu núcleo. Lee lo que has escrito en el papel. ¿Es eso lo que quieres hacer hoy? Pregúntate a ti mismo si hay alguna cosa en esa idea que sea útil. Si no hay nada que te inspire, que te parezca realista o correcto, rompe el papel y déjalo ir. Si no estás seguro, ponlo sobre el suelo. Lo puedes tomar más tarde para volverlo a leer. Camina hacia el este, toma el siguiente papel y llévalo al oeste. Y fíjate a ver qué pasa con esa idea. Bueno, haz esto con todos los papeles. El objetivo es hacerte más consciente del movimiento de este a oeste. Permite que el este te toque para ser creativo, libre y flexible a la hora de hacer planes. De oeste a este. Comienza en el oeste. Puedes hacer ahí una corta meditación para sentir tu cuerpo. Después, vuelve tu conciencia hacia el interior, hacia el espacio interno. Intenta contactar con esa parte de tu ser en la que sabes quién eres, en la que sabes lo que te importa. Y ahora, elige uno de tus sueños, algo que esté conectado a tu sentido más profundo del ser. Camina sobre el eje hacia el este y toma conciencia de lo que llevas contigo. Cuando llegues al este, reza, haz la oración, explica a los poderes del este que hay cosas que te importan y de lo que quieres hacer en este mundo. Pídele que te guíe, que te abra el camino para que tu sueño interno se pueda manifestar en tu cuerpo y en tu vida. Después, fíjate qué ideas surgen. Practica permanecer en conexión con el núcleo interno que trae el oeste. Relájate en el espacio del este y cuando hayan aparecido todo tipo de ideas, escríbelas. Vuelve al oeste y míralas ahí. Fíjate cuáles puedes poner en práctica. Llévalas al este y pide ser bendecido y guiado para tu plan. Comprométete a dar ese paso, aunque sea pequeño. Lleva tu plan luego al sur, al lugar donde algo se lleva verdaderamente al mundo. Luego, entra en el sur y mira al norte. Y pregúntate, ¿qué puedo hacer para invitar a mi alma a que se acerque más? ¿Qué podría hacer para que vuelvan las partes de mi alma que se han ido?
Piensa en cosas concretas. Al alma le gustan la luz y los espacios abiertos. Por eso, piensa en cómo puedes crear más luz y espacio en tu casa. Después camina hacia el norte y colócate de cara al sur. Habla a tu propia alma en oración. Podrías decirle algo así como: querida alma, eres la parte más valiosa de mí y quiero invitarte a que te acerques. Quiero que ocupes el mayor espacio posible en mi cuerpo. Hoy por ti voy a cambiar esto y esto en mi casa. Y escribe lo que has pensado que puedes hacer. Hago esto para invitarte y tenerte cerca. Ahora quiero decirte que voy a hacer esto para darte la bienvenida. Vuelve al sur y sal de la rueda desde ahí. Empieza a hacer lo que has planeado. Hasta ahora vimos lo que sucedía cuando hacíamos movimientos en sentido de las agujas del reloj. Pero ¿qué pasa cuando hacemos movimientos a contrarreloj? Este movimiento contrarreloj nos permite conectarnos con causas y orígenes. Podemos recordar sucesos y visitar el pasado de esta manera. A nivel espiritual incluso somos más libres. Podemos movernos hacia atrás y hacia adelante a través del tiempo. Por ejemplo, podemos recoger partes de alma que se perdieron en el pasado y reintegrarlas en el aquí y ahora. La ruta que seguimos es contraria a las agujas del reloj. En el mundo espiritual podemos reparar y cambiar cosas del pasado, del presente y del futuro. ¿Hay algún problema que se repite en tu vida? ¿Un lugar desagradable dentro de ti donde termines una y otra vez sin saber cómo? Quizás sea hora de hacer una exploración a contrarreloj. Primero decide dónde está situado en la rueda ese lugar en el que sueles acabar. Terminas siempre dando demasiado de ti mismo a los demás. Esto podría ser el oeste. Tal vez los demás invaden tu espacio porque tus límites no son fuertes. O das demasiado porque quieres estar con los demás. En ese caso no se trata del oeste, sino que a veces te quedas atrapado en el sur. Determina dónde te deja tu patrón en la rueda, dónde sueles terminar. Vete hacia esa dirección y comienza con una oración. Establece contacto. Poder del este o del sur, oeste o norte. Siempre acabo haciendo lo mismo una y otra vez. Quiero que mi paseo por la rueda sea fluido. Me gustaría caminar libremente de una dirección a otra. De alguna manera creo que en algún nivel estoy atascado en ustedes. Me gustaría saber cómo evitar esto porque no me siento bien en esta situación. ¿Hay algo que me puedan decir de esto? ¿Pueden arrojar luz sobre este patrón que siempre me lleva al mismo tiempo una y otra vez? Reza así, de manera relajada y realista. Preséntate, presenta la situación y habla desde el corazón. Después, ábrete y espera. Siéntate ahí durante un rato. Puedes tomar algunas notas para que no te olvides de la información que recibiste o tuviste mientras estabas sentado pensando. Ahora camina en dirección contraria a las agujas del reloj y detente en la primera dirección que te encuentres. Y vuelve a repetir el proceso ahí. Explica, como siempre, pareces terminar en una dirección concreta, porque algo en ti funciona como un piloto automático y te gustaría comprender cómo ocurre esto. ¿Qué escuchas ahí? ¿Qué sientes? Anótalo. Quizás encuentres algunas pistas ahí. ¿Qué tienes que arreglar dentro de ti o cambiar en tus estrategias? Muévete a contrarreloj a lo largo de las 4 direcciones y después termina en el punto que comenzaste. Cuando todos los caminos de la rueda están abiertos,
Tanto el círculo como los ejes hay armonía. Cada dirección tendrá abierta una conexión con las otras tres y todas ejercerán una influencia equilibrada sobre las demás. Cuando las energías y cualidades de las diferentes direcciones están a nuestro alcance, la personalidad tiene un equilibrio dinámico. Las cosas cambian y se transforman, pero el equilibrio se mantiene. La rueda nos enseña que el movimiento es esencial, que la verdadera inmovilidad no existe. Todo cambia, se desarrolla, mueve y transforma. Puede ser un proceso rápido o más lento, pero todas las cosas cambian. Nada permanece igual para siempre.